Bien, vamos a aprender esta canción que está en el tono de Fa menor. Aquí en los tonos de acompañamiento en el bajo usaremos Fa menor y también el tono de Mi bemol mayor. Vamos a ver primero que nada la parte de la introducción con la mano derecha. Empezaremos haciendo 2 veces Do, Fa con La bemol 2 veces y el acorde de Do con La bemol, ¿sí? Después hace esto. 2 veces Do, 2 veces Fa, pero voy a cambiar el acorde final para hacer eso. Mi bemol Sol y Si bemol Sol, que ya son acordes del tono de Mi bemol mayor, ¿sí? Después hará esto. O sea, 2 veces el acorde Si bemol Sol, 2 veces el acorde Mi bemol Sol y vuelvo a hacerlo 2 veces a Si bemol Sol. Por último, haré eso, la nota Sol pasando rápidamente por el Fa, puedo agregar el Mi bemol, ¿sí? Lo toco 2 veces, Fa, Mi bemol, Fa y Do, ¿sí? Hasta acá es esto. Se repite lo mismo. Después hace esto. Fa con La bemol. Y 3 veces Do con La bemol. Lo vuelve a repetir. Pero terminaré en Mi bemol con Sol. O sea que es esto. ¿Sí? Ahora, voy a hacer con Mi bemol Sol y Si bemol con Sol lo mismo, ¿sí? Pero terminaremos en Fa La bemol y Do La bemol, ¿sí? Que son los tonos, los acordes siempre correspondidos con el tono que vamos a ver luego en el bajo. Vuelvo a repetir esto. Y ahora voy a cerrar de la siguiente manera. O sea, La bemol, Sol, La bemol y termino en un Fa que lo puedo adornar con el La bemol. Después, Fa, Sol, La bemol, el Fa de nuevo adornadito y después acá abajo, ¿sí? Fa, Sol, La bemol y el Fa adornadito. Digo acá abajo porque la zona grave se consideran los sonidos más graves, ¿sí? Están arriba, pero bueno, para no crear confusiones. Bien, entonces eso sería la introducción. Esta última parte ¿sí? Sería eso entonces el final de la introducción. Ahora veamos un poquito con los tonos del bajo, ¿sí? Empieza en Fa menor. Ahí cambiaré a Mi bemol mayor. Fa menor. Vuelvo de nuevo a Mi bemol. Y Fa menor. ¿Sí? Básicamente son 2 compases en Fa menor, 2 compases en Mi bemol mayor, toda la introducción, ¿sí? Si sigo un poquito más hacia adelante, cambio y cambio, ¿sí? Cambio ahí y acá me quedo en Fa menor. ¿Sí? Y como lo habrán podido deducir, el acompañamiento acá en la cumbia es bajo fundamental y 2 veces el acorde, ¿sí? ¿Sí? Hay
otras fórmulas que pueden utilizar, ¿sí? Vamos ahora a la parte del canto, la parte de la estrofa. Vamos a hacer Fa y después eso, de forma cromática, Mi bemol, Mi natural y Fa. Lo repito. Y acá hacemos esto. Fa, Do, Fa, Sol, La bemol, Sol, Fa y Mi bemol. Hasta aquí es. Bien, ahora desde el Mi bemol, ¿sí? 3 veces, Do, Mi bemol y Fa. Esa es la segunda frase. La tercera es igual que la primera. Y la cuarta, igual que la segunda, ¿sí? Bien, entonces, esto sería, ¿sí? Tengamos en cuenta que es esta notita una nota del canto y el arreglo del acordeón. Repite. Bien, vamos a ver los tonos. Empiezo en Fa menor. Cambio a Mi bemol. Y vuelvo a Fa. Mi bemol. Y Fa. Ahora, la otra partecita que sigue antes del estribillo, haremos Do, ¿sí? 4 veces, Fa, Do, Si bemol, La y Sol. Después, la segunda frase es eso, 4 veces Si bemol, La, Si bemol y Do. Después el Do 4 veces, Fa, Do, Si bemol, La bemol y Sol. O sea, y por último, 4 veces Sol, Fa, Mi bemol y Fa. ¿Sí? Se repite básicamente lo mismo, ¿sí? Pero hay una variante aquí en el final. La primera frase, la segunda, la tercera, pero cuando repite la última frase, hace eso, 3 veces Mi bemol, 3 veces Sol, Fa, Mi bemol y Fa, ¿sí? Los tonos acá en el bajo, igual que siempre, ¿sí? 2 veces en Fa, Mi bemol, Fa, Mi bemol y Fa. ¿Sí? Vamos a ver ahora la parte del estribillo. Acá agregué acordes, ¿sí? Fa con La bemol, Mi bemol con Sol y Fa con La bemol. Después 2 veces este acorde, ¿sí? El de Fa con La bemol, Do y La bemol. Esa es la primera frase. La segunda frase sería 2 veces Si bemol, Mi bemol, Do, Mi bemol, Fa, Mi bemol y Do. O sea, ¿sí? Vuelvo a hacer la primera frase, pero la cuarta, el Si bemol, 2 veces Sol, Fa, Mi bemol,
y fa. ¿Sí? Se repite básicamente lo mismo y se vuelve a repetir toda la canción. En los tonos, acá usaremos fa menor, mi bemol y fa menor. ¿Sí? Tengamos en cuenta que hicimos 2 compases en fa, 1 en mi bemol y vuelvo a fa. Ahora voy a hacer lo mismo. ¿Sí? Y se repite lo mismo. Sí, es básicamente lo mismo. Lo único, agregamos acá en el final también una cuestión donde los instrumentos hacen... O sea, fa con la y el bajo de fa. Después sol en ambas manos. La bemol, sol y fa. ¿Sí? Y ese sería el final de la canción. Hasta aquí sería entonces toda la explicación. Espero que lo puedan sacar, lo puedan disfrutar y déjenos aquí en la parte de abajo su comentario. Apóyennos si les gusta este contenido, suscribiéndose porque nos hace muy bien y sentimos ahí su calor, su presencia en sus likes, en sus comentarios, en sus suscripciones. Si quieren apoyarnos económicamente por un pequeño monto, ahí pueden hacerse miembros de este canal. Y también, si quieren contactarse con nosotros por clases, otros videos, partituras, tienen aquí los medios de comunicación y lo mismo abajo en las descripciones de los videos. Espero que hayan disfrutado de esta canción y nos veremos en otro video tutorial junto a este noble instrumento. Que tengan un buen día. Saludos.